Conselheiro Bosch, muchísimas gracias por regalar un poco de su tiempo a Capital 21. ¿Cómo está el día de hoy? Pues el día de hoy está muy bien y con este sol mexicano, con esta amabilidad mexicana, con la oportunidad de platicar y de partir aquí con alumnos, profesores y miembros de la comunidad académica. ¿Cómo podrán Cataluña y México cooperar de mejor manera y cada vez en mayor cantidad? Los lazos ya son estrechos. Históricamente ha habido una relación muy positiva. No olvidemos el exilio republicano, ¿no? Cuando el presidente Lázaro Cárdenas abre las fronteras de México, a diferencia de muchísimos países en el mundo, y además se niega a reconocer la dictadura militar del general Franco. Eso está en nuestro recuerdo y estamos eternamente agradecidos. Pero es que además eso ha dejado un pósito y ahora hay los descendientes de ese exilio, que muchos de ellos permanecieron en México, que forman parte de la sociedad mexicana, que son muy importantes aquí, y eso pues también favorece que haya estos intercambios que deben ser cada vez más importantes. Precisamente en algunos meses tenemos previsto abrir una delegación oficial del Gobierno de Cataluña para poder trabajar permanentemente en el día a día en esta sintonía que tenemos con México en muchos campos, el campo económico, el campo empresarial, el turismo, el comercio, la realidad académica, la investigación, la innovación, la cultura, las artes, la lengua, ¿no? Que también pues, nos facilita las relaciones. Y yo creo que todo eso pues, lo podemos maximizar mucho más todavía y es nuestra intención. Una representación de Cataluña aquí en México. ¿Esto abre las puertas a Latinoamérica a través de relaciones diplomáticas y comerciales? Bueno, es que México para nosotros es la puerta de Iberoamérica. Es el país con más hispanohablantes del mundo. Y es una economía potente. Tenéis una relación estrecha, próxima y pues algo complicada con Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que más allá de todo esto, yo creo que hay una sintonía de base que siempre se ha producido entre México y Cataluña. México siempre ha sido un país muy celoso de su soberanía, que todavía hoy está luchando, ¿no? porque sea un país respetado por sus vecinos. Día a día, Conselheiro. Sí, nos consta y es admirable. Para nosotros también pues esa búsqueda de la soberanía, de ser un pueblo respetado, también es importante. Y esa creencia de que la autodeterminación de los pueblos es un principio universal que nos favorece, que debe ser acogido de forma positiva, porque eso es lo que permite que entre los pueblos, y antes hablábamos también de la condena por la colonización y la sumisión de los pueblos indígenas, yo creo que eso lo compartimos. Y como lo compartimos, pues esa complicidad entendemos que puede y que debe ser más fuerte. Conselheiro, a largo plazo tener representaciones diplomáticas de Cataluña en distintos países, ¿cuál es la intención final? ¿Tiene que ver algo con una posible separación de Cataluña en el futuro de España? Tiene que ver con la realidad catalana, que es una realidad muy diversa, pero que pues refleja una sociedad próspera, cada día más próspera por fortuna, ¿no? Con inversiones extranjeras que crecen, con un turismo que está ya casi al límite de tanto éxito, ¿no? Con una capital como es Barcelona, que tiene una proyección, un magnetismo innegable. Mucha gente quiere ir a Barcelona a visitarla, a trabajar, ¿no? Y con ese carácter que incluye pues esa capacidad de trabajo, esa ansia también de libertad, de saber disfrutar de la vida. Yo creo que ahí pues tenemos la clave principal para que las relaciones sean buenas. Podríamos decir que Cataluña ama a España, pero ama más a su libertad, derecho que nadie le puede arrebatar. Podemos decir que Cataluña ama la libertad para todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo español. Clarísimo, ¿no? Y nosotros lo que nos gustaría es tener una relación fraternal. Debe ser tratado de forma política, es decir, de forma civilizada, a través de las urnas y a través del diálogo. Queremos diálogo. Eso es la democracia finalmente, ¿no? El diálogo entre todas las partes. ¿Ve usted posible no solo
que los catalanes puedan acudir a la urna para ahí decidir, sino que esta decisión pueda ser reconocida y respetada? Es que eso sucederá. ¿Y ¿Cuánto tiempo falta? Bueno, ya lo veremos, yo espero que muy poco, pero eso sucederá porque no hay otra salida digna y civilizada. Consejero, ¿qué opina usted sobre la misiva que le envió el presidente López Obrador a la Casa Real en España? Mire, yo creo que no me corresponde entrar en el detalle de esa carta, pero sí en el fondo y en el espíritu de lo que yo entiendo que estaba proponiendo el presidente de México, que era, vamos a abrir una oportunidad para que se reconozca el pasado, que ya lo han reconocido y corroborado y demostrado todos los historiadores de prestigio. Por tanto, esa es una verdad histórica. Existió un genocidio en la conquista y en la colonización, que duró siglos, ¿no? Eso hay que admitirlo, hay que reconocerlo. Desde el gobierno catalán, nuestra posición es muy clara, lo reconocemos, no vamos a negar una evidencia histórica como esa. Pero es más, nosotros creemos que es positivo asumir responsabilidades y decir, pues miren, pues lo sentimos. Consejero, muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto. Gracias a ustedes.